los muros veré caer. Por eso llevaste la cruz, para cantar sobre nosotros. Vida nueva yo te di. Por eso cargaste la cruz, hombre más fuerte en esta vida, solo tú. ¿Y quién soy yo para ser amado por ti? ¿Y quién soy yo para que hoy estés junto a mí? Dios les bendiga. Estamos nuevamente aquí escudriñando las Sagradas Escrituras porque hay muchas cosas que Dios nos quiere enseñar. Una de las cosas, así como se llama nuestro tema, cómo se manifiesta lo sobrenatural de Dios. Vamos a leer un texto dicho textualmente por nuestro Señor Jesús. En Marcos 10:27, entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. El Señor Jesús sabía cómo estábamos nosotros y sabía que a veces no creemos en las cosas sobrenaturales. El Señor Jesús, durante su ministerio, realizó muchas sanidades. Eso fue uno de los atributos principales. No solo vino a sanarnos espiritualmente del pecado, sino también se interesó en la sanidad física del hombre. Solo que Él sabe en qué tiempo y cómo lo va a hacer. Dios se manifiesta a través de las personas. Se manifiesta también mediante la historia. Dios se adecúa a nuestra manera de conocer haciéndose hombre. Porque todos somos diferentes. Todos tenemos una personalidad diferente. Hablando palabras humanas, es decir, en Jesucristo. Dios Todopoderoso, el Dios de los cielos, se hizo hombre y Él empezó a hablar palabras humanas, palabras que nosotros entendemos. Cuando Jesucristo nos da conocimiento de Dios, nosotros lo entendemos por medio de la fe que tenemos en Él. Lo entendemos por medio de esta palabra. Pero Dios se da a conocer poco a poco en nuestras vidas. Dios no le enseña igual a un adulto que a un pequeño. Nuestra vida, conforme a la historia que vamos pasando cada uno de nosotros, nos va hablando y nos va enseñando y se va manifestando para que Él pueda actuar sobrenaturalmente y nosotros nos demos cuenta. Les voy a contar
un gran testimonio de Dios en mi familia. Digo un gran testimonio, tenemos muchos, todos tenemos muchos testimonios, pero hay testimonios que quedan así como más marcados que otros. Yo tuve un gran testimonio de mi hijo Javier, que ya lo he platicado, pero ahora les voy a platicar otro de tantos que ha hecho el Señor. Hay una enfermedad que se llama, yo no lo sé pronunciar muy bien, pero yo, cuando me lo dijo mi hija, es Klebsiella neumonía. Es una superbacteria muy resistente a los antibióticos y puede producir infecciones de pulmón, de intestino, en vías urinarias, infecciones en el páncreas, en varias partes de nuestro cuerpo. Muchas veces se contagia en los hospitales, la mayoría de las veces se contagia en los hospitales. Es tan grave que hasta con la ropa, las sábanas, donde ha estado un enfermo, se puede contagiar. Uno de los principales problemas que genera esta bacteria es la dificultad del tratamiento, porque ustedes saben que muchas cosas se sanan con antibiótico, pero esta enfermedad es resistente a la mayor parte de los antibióticos. No cualquier antibiótico puede sanar esta enfermedad. Ustedes conocen a mi nieta Areli. Areli, ella se contagió de esta bacteria cuando tenía 3 meses de edad y los médicos no encontraban qué era, no encontraban. La niña tenía temperatura todos los días, todos los días no podía comer. La niña la teníamos que bañar con agua de tibia a fría porque no se le bajaba, con trabajo se le bajaba la temperatura, a pesar de que le dieron antibióticos, de que la estaban tratando. Cuando le hicieron un estudio de sangre, así tan pequeñitita, diagnosticaron que tenía esa bacteria. El médico nos dijo que esta bacteria mata a los niños y que era un milagro que mi nieta estuviera viva, que teníamos que darle esos baños sin dejarlo, que se tardaba mucho en sanar esto, si era que se sanara o que ella muriera. Y seguía la fiebre, días y días, y seguía la fiebre, pero no la podíamos internar. Ella no podía estar internada en un hospital porque tenía las defensas muy bajas, tan bajas las tenía que se podía contagiar o infectar con otras bacterias y entonces sí iba a ser malo. Nosotros estuvimos orando, pasados 3 meses de que la niña estuvo tan grave. Nosotros en oración y ayuno estuvimos con ella. La oración constante de mi hija la llevó a entregarle su niña al Señor. Con todo el dolor de su corazón, ella le dijo a Dios: Señor, te entrego a mi niña. Si es tu voluntad sanarla, bendito seas. Si es tu voluntad llevártela, bendito seas. Pero no era la voluntad de Dios, puesto que en ese tiempo, nosotros seguíamos buscando la solución de parte de Dios. Seguíamos orando, seguíamos clamando, pero
de repente una persona nos dijo, vayan con este médico, es un otorrinolaringólogo. Y fuimos con ese doctor que nos dijo que le cambiáramos la leche que le estábamos dando y que le diéramos leche de soya. Entonces, le dimos la leche de soya y vimos el gran milagro de Dios manifestado en la niña. Mejoró poco a poco, hasta el grado de que la fiebre cedió, hasta el grado de que la niña empezó a comer, empezó a tomar alimentos. Y esto es algo tan maravilloso, tan sobrenatural, ya que los médicos nos habían dicho que los niños morían de esto. Y mi hija tiene una palabra en su boca que dice, Dios siempre manda ángeles a nuestro alrededor para cumplir su propósito. El propósito de Dios era que mi nieta viviera. Y tuvo misericordia y la sanó. Y ahorita ella tiene 16 años y para la honra y gloria de Dios está bien. Nosotros vemos en la Biblia muchas cosas que Dios hizo. Nosotros hemos visto muchos milagros. Uno de ellos fueron las bodas de Caná. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Fue el primer milagro que hizo Dios al convertir el agua en vino. ¿Quién ha hecho eso? Y un vino de primera calidad. Y cuando el Señor hizo esto, este principio de señales hizo que Jesús en Galilea se manifestara. En Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos ¿qué hicieron? Creyeron en él. Sus discípulos creyeron en él. A veces nosotros vemos cosas maravillosas, pero no siempre creemos. Hay otra historia de una pesca milagrosa. Esa pesca milagrosa es cuando el Señor llega a donde está Pedro, que no había pescado nada, que no había nada que hacer, y entonces llegaron y el Señor les dijo, echad las redes. ¿Y qué hizo? Pedro dijo, Señor, hemos estado aquí toda la noche y no hemos pescado nada, pero en tu nombre lo vamos a hacer. ¿Qué quiere decir eso de que en tu nombre? ¿Qué quiere decir eso de que lo vamos a hacer? Que iban a obedecer lo que Él decía. No estaban seguros si iban a pescar o no, porque todavía no lo conocían, pero dijeron, en tu nombre lo vamos a hacer. Vamos a ver Lucas 5, 10 y 11. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, ¿qué hicieron? Se dieron cuenta que había hecho un milagro sobrenatural porque hasta podían compartir con otros y lo dejaron todo. Creyeron la sobrenaturalidad de nuestro Dios y lo siguieron. Otro milagro maravilloso es que Jesús sana a un leproso. Nosotros sabemos que en aquel tiempo los leprosos estaban apartados, estaban en un lugar aparte, donde nadie se acercara a ellos, donde nadie los tocara, porque se podían infectar, porque podían contagiar a la gente. Pero se acercó a Jesús. Se acercó a Jesús. ¿Cómo? Si había tanta gente.
¿Cómo fue que se acercó? Lo siguieron grandes multitudes. Y entre toda esa multitud, yo no sé cómo estaba ahí, ¿verdad? Entre toda esa multitud, un hombre que tenía lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. El Señor se arrodilló delante del Señor y le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor, ¿qué le dijo? Sí quiero. Jesús extendió la mano. Esa es otra maravilla, hermanos, que Jesús no hace excepción de personas. Y extendió la mano y lo tocó. Sí quiero, le dijo, queda limpio. Y al instante este varón quedó limpio de la lepra. ¿Cuánto tiempo se tardó? No sabemos, porque la palabra dice al instante. Hay milagros en donde Dios se toma su tiempo, en donde Dios hace lo que tiene que hacer, y nosotros a veces nos desesperamos porque Él se tarda. Ha habido gente que está enfermita y que tanta es su desesperación que a veces dice que cree en Dios, confía en Dios, espera en Dios, y se ponen a pensar como, ¿cuándo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Verdad? El hombre que no podía caminar, ese es otro milagro que predicamos mucho porque también es sobrenatural, ¿sí? Este hombre no podía caminar y unos amigos, unos verdaderos amigos, se esforzaron y lo llevaron delante de Dios haciendo cosas increíbles. ¿Sí? Abrieron el techo, lo bajaron y lo llevaron ante el Señor Jesús. Y el Señor Jesús, cuando ya lo había sanado, cuando ya había hablado con él, los fariseos y los escribas y la gente incrédula que estaba ahí, ¿sí?, se dio cuenta y dijo... Y dijeron, bueno, este hombre, ¿cómo es que hace esto? Vamos a ver Mateo 9, del 6 al 8. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados primeramente, porque Dios lo que quiere es que nosotros seamos salvos, que nosotros seamos perdonados. Y dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Esto es algo que a veces no lo alcanzamos a comprender. Y en el versículo 8 dice, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. ¿Qué pasa? ¿Por qué el Señor se manifestó de tal forma? ¿Y por qué esos hombres glorificaron a Dios? ¿Por qué hay tiempos en que nosotros no alcanzamos a ver? Otra de las cosas, Jesús sana a un endemoniado. Vamos a ver la palabra de Dios en Marcos 9, del 21 al 23. Jesús le preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él dijo, desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en las aguas para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Y qué pasó aquí con el padre de este muchacho? ¿Qué pasó?
creyó, ¿sí? Dice que inmediatamente el padre del muchacho clamó. ¿Qué hizo? Clamó, no nada más oró, clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Qué cosas tan maravillosas cuando el Señor nos habla y nos dice, clama, clama, yo haré cosas que tú ni te imaginas. Vamos a seguir leyendo en Marcos 9, del 27 al 29. Pero Jesús, tomándole de la mano, era un endemoniado, ¿sí? Tomándole de la mano, lo enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿verdad? Le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos, Señor? Porque aquí hay mucha gente que quiere sanar, porque aquí hay mucha gente que quiere orar y quiere que se hagan las proezas y las maravillas que Dios nos ha enseñado y que Dios ha tenido a bien. Hay cosas que son difíciles para el hombre. ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita nosotros? Esta congregación está tomando la enseñanza de Dios. Quiere que ayunemos, quiere que oremos, quiere que nosotros estemos intercediendo por toda la gente que necesita, incluyéndonos nosotros mismos. Pero nos ha convocado por medio de nuestro pastor a oración y ayuno. Y lo tenemos que hacer con todo nuestro amor. Es más, nunca debemos de dejar de orar. Nunca. Nosotros tenemos que orar como oraba Jesús, mañana, tarde, noche. Jesús calma la tempestad. Otra de las cosas, otro de los milagros grandes que hizo Jesús. El Señor se manifiesta en todo. Vamos a ver Marcos 4, del 39 al 41. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ahí nos damos cuenta que es sobrenatural. Ahí nos damos cuenta que la gente está a veces tan metida en su problema, en su necesidad, que no se acerca, que ora a la ligera, que no alcanza a postrarse delante de Dios, no con el cuerpo nada más, sino también con el corazón. Otra de las cosas, otro de los temas, ¿sí? Es que dice, cuando Lázaro estaba enfermo, nosotros sabemos que tenía 2 hermanas y sabemos que Lázaro, Marta y María eran muy amigos y muy estimados por el Señor. Yo me imagino que a veces se reunían a platicar, a comer, a cenar, no sé, pero había mucha buena relación entre ellos. Pero cuando Lázaro enfermó, al Señor le dijeron, tu amigo Lázaro está enfermo. Pero él dijo, sí,
voy a verlo, pero no dijo cuándo, porque los tiempos son de mi Dios, ¿sí? Y él sabía que Lázaro estaba enfermo, él sabía que Lázaro iba a partir, él sabía que eso era para glorificar el nombre de Dios. Vamos a ver Juan 11, del 42 al 44. Cuando el Señor Jesús, habló al cielo, llegó a donde estaba la tumba y habló al cielo, habló a su Padre. El Señor Jesús le dijo: yo sabía que siempre me oyes. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho: yo sé que tú siempre me oyes? Pero lo dijo por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. El Señor Jesús creía que toda esa multitud se iba a dar cuenta que Dios lo había enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atado de manos y de pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Era libre, ya no había más muerte. El Señor es bueno y ha planeado lo mejor para sus hijos. Sus hijos somos todos nosotros. Él pide de nosotros arrepentimiento. Él pide de nosotros fe. Él pide de nosotros creer en Él y saber que Él está aquí para bendecirnos. Él siempre está al pendiente y sigue sanando y sigue liberando y sigue salvando. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios conoce cuándo es su tiempo. Él tiene un tiempo. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego, rogando que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y, escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles. Luego le puso otra vez una nueva oportunidad. Sobre los ojos, las manos, y le hizo que mirase y fueron restablecidos, y vio de lejos y claramente a todos. Es necesario llenar ciertas necesidades emocionales y crecer en el nivel de la fe. Que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea mayor, porque este hombre pudo haber visto a los hombres desde la primera vez, pero Dios le dio otra oportunidad. Dios sabe qué métodos utilizar. En tiempos antiguos, los médicos hacían uso de prácticas ocultas, pero en la época de Jesús se usaba el aceite, se usaba la saliva, se usaba el vino. Pablo le aconsejó a Timoteo: ya no bebas agua, sino usa un poco de vino, por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Dios no condena la medicina, pero Él debe ser nuestro primer médico. ¿Quién es nuestro primer médico? Dios. Dios es nuestro primer médico. Primero acudimos a Él y después a los demás. La enfermedad no es bendición de Dios. No es bendición. Hay gente que dice: pues Diosito me la mandó. Pero no. La enfermedad no es bendición de Dios. En ningún lugar de la Escritura encontramos esta afirmación. El hombre de Betsaida había estado
había estado enfermo por 38 años y nuestro Dios Todopoderoso lo sanó. Nuestro Dios Todopoderoso lo levantó. No hay nada imposible para Dios y el tiempo es de Dios. Él es nuestro sanador y puede transformar la peor situación en bendición y victoria, como lo hizo con este paralítico. No es posible afirmar cuántos miles fueron sanados en el ministerio del Señor, pero fueron muchos. Lo podemos ver que el Señor sanó tanta gente que dice la palabra en Juan 21:25. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que aún en el mundo no cabrían los libros que se habían de escribir. Nosotros, hermanos, todavía tenemos tantas oportunidades. El mover sobrenatural de Dios está en el libro de los Hechos. Ustedes saben que el libro de los Hechos no ha terminado, porque todavía hay gente que estamos sirviéndole a Dios, todavía hay gente que caminamos con Dios, todavía hay gente que queremos tener los dones y los frutos y poder hacer las cosas que Dios hacía. Muchos le llaman el libro de los Hechos o el libro del Espíritu Santo. Tenemos que experimentar el poder sobrenatural de Dios en nuestras vidas, ser imitadores de Dios, hacer las cosas que Dios hacía, para que nosotros podamos continuar su obra. Ustedes han visto en muchos lugares y aquí en esta congregación que ha habido milagros. A veces no hay tiempo de contarlos todos, así como dice la palabra, no hay tiempo, pero sí entendemos que ese mover de Dios es sobrenatural. Nosotros queremos que esta obra no pare, que nosotros tenemos que seguir bendiciendo, seguir orando, seguir ayunando, seguir orando, intercediendo. El intercesor se pone en el lugar del que necesita la intercesión y clama a Dios por esa persona. Nosotros podemos ver la manifestación sobrenatural de Dios en estos tiempos, por eso confiamos en Él. Confiamos en Él. ¿Tú confías en Él, hermano? Pues ora, ayuna y cree. Dile al Señor que aumente tu fe. Y Él tiene un tiempo para todo. Y Él se mueve en nuestros tiempos, tanto en los niños como en los adultos. Y Él sabe cómo somos cada uno de nosotros y qué es lo que necesitamos, de qué tenemos necesidad. Dios te bendiga, hermano. Vamos a orar. Señor, Dios y Padre, bendito Redentor y Salvador, te damos gracias porque todavía tenemos oportunidad de interceder, de orar, de clamar. Todavía tenemos oportunidad de ver tus milagros sobrenaturales, que a veces la gente no los cree, Señor, pero nosotros sí. Hay cosas, Señor, que hasta los médicos se sorprenden y dicen, esto es un milagro, porque científicamente no puede pasar. Pero nosotros sabemos que nosotros no nos dejamos guiar por la ciencia, sino por tu amor y tu bendición. Gracias, Padre Santo. Gracias. Síguenos usando, síguenos bendiciendo. En el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Nos vemos la próxima, hermanos. No dejen de conectarse. Los amo.